Cuentos cortos de horror. La omnipresencia. Sí, me volví muy bueno en lo que hacía. La vasta experiencia que adquirí en todos estos años en el viejo puerto de Kadat, recibiendo embarcaciones que provenían de todo el mundo, me ayudó a resolver muchísimas situaciones, inclusive antes de que pasaran. No había nada que se me escapara. Ni los navíos mercantes de Oriente, ni los bucaneros con sus mercancías de contrabando. Lo había visto todo. El viejo puerto se encontraba justo en medio de dos barrancos, que se alzaban como un gran portón empinado. La entrada al cielo, le decían muchos. Otros, la entrada al infierno. No solo por su forma, sino porque muchos barcos vieron su fin entre sus arcas. Bravo por los oleajes, pero muy prudente para grandes naves por sus favorables profundidades. Es verdad, la primera impresión es escalofriante e impactante, pero uno se va acostumbrando. Ese domingo, como todos los domingos de fin de mes, esperábamos una embarcación de Providence a medianoche y, como de costumbre, tenía que estar ahí para que nada fallara. Las escorias que rondaban el puerto solían sobornar a oficiales para hacer la vista gorda y desaparecer por unas horas. Y esta noche no iba a ser la excepción. Es por eso que siempre llevo conmigo mi vieja pistola Browning. Como era de esperar, faltaron dos de mis peones. Por eso pedí doble turno a los chicos de la tarde. Esto ya lo había vivido. Todos ya estaban en sus lugares. Era difícil ver las posiciones por nuestras lámparas, tenues, siempre a punto de apagarse. Pero conocía el viejo muelle como la palma de mi mano. Bastaba divisar una silueta y sabía dónde estaba. Esa noche no iba a ser distinta. No debía ser distinta. ¿Relámpagos en el cielo?, me pregunté. Maldición, dije entre dientes. Que no sea una tormenta. No quiero renegar más de lo debido. A lo lejos, entre las arcas del puerto, sin mayor aviso que una luz agonizante, aparecía una gran silueta. La espesa niebla no me dejaba distinguir al navío, pero por la hora tenía que ser la embarcación que esperábamos. ¿Qué más podría ser? La luz se acercaba más. Ahora eran dos luces. La llama era roja y parpadeante. Tiene que ser una nueva mezcla para antorchas, pensé. No puede ser distinto a algo que ya viví. Faltando unos 100 metros para que llegue al muelle, aún sin divisar la nave y acercándose cada vez más, empezó todo. Lo escucho y estremezco. Ese sonido gutural, como el lamento de una gran bestia ahogada en su propia saliva, pero con un eco descomunal, semejante al rechinar de una puerta de hierro pesada, oxidada por el tiempo. Esa sensación o impresión se reproducía en mi oído, repicante, con un conjunto de vibraciones que se propagaba por el aire y hacía estremecer hasta el mismo silencio. Eso no puede ser un barco, dije. Sin terminar la frase, junto a un relámpago que estalló en el cielo, esa forma se devela. Tal explosión de luz alumbró todo el barranco por un instante y dejó ver esa cosa, una presencia inconclusa que se extendía por todas partes, pero al mismo tiempo. Mi presencia insignificante lo contemplaba paralizado. Trato de buscar a alguien más a mi alrededor y estoy solo. Esa irreconocible sensación metamorfa venía por mí. Eso nunca lo viví.
Sentí el raspor de mis órganos que rogaban por salir de mi cuerpo. Mis labios quebrajados tal mástil seco en un barco encallado. Y la inmensa incertidumbre de no saber qué esperar. Solo quietud, reposando inmerso en un parálisis imprudente que me obligó a ser este narrador omnisciente de mi propia muerte. Fin.